corresponde la comisión de investigación número 60 y comenzamos a tratar los puntos para los que estamos convocados. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada y el acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. En la cuenta, el señor secretario dará la lectura de la cuenta. Presidente, no tenemos documentos en la cuenta. Muy amable, muchas gracias. Voy a agregar un punto varios que no está, si alguno de los diputados tiene algo que agregar, que este es el minuto de pedir la palabra y así. Nada, perfecto. Avanzamos entonces, avanzamos a la orden del día y corresponde en esta oportunidad recibir al presidente del Banco Central, el señor Mario Martel, quien estará acompañado del fiscal, el señor Juan Pablo Araya, el gerente de Estabilidad Financiera, el señor Juan Francisco Martínez, y el presidente de la Comisión del Mercado Financiero, el señor Joaquín Cortés, que está acompañado del director general de Supervisión Conducta del Mercado, señor Daniel García, y el director general jurídico, señor José Antonio Gaspar, a fin de que se refieran a la materia del objeto de esta investigación. Quiero agradecer la presencia de las personas que aceptaron la invitación. Quiero ofrecerles a continuación la palabra para aprovechar los tiempos y ser respetuosos además de sus tiempos que también nosotros tenemos que considerar. Así que dejo en primer término con la palabra al señor presidente del Banco Central, don Mario Martel, para que haga uso de él y se exprese respecto de la convocatoria que fue. Gracias. Don Mario. Muy bien, bueno, buenas tardes, presidente. Muchas gracias a la comisión por la invitación a exponer sobre esta temática de los cambios de pensiones, que ha sido un tema que nos ha acompañado especialmente en los últimos 2 años, que ha sido un periodo de cambios muy frecuentes y muy masivos de cambios de los afiliados en el sistema multifondos. En la invitación en particular nos pidieron hacer énfasis en el impacto de las transferencias masivas de fondos de pensiones, especialmente para la estabilidad del mercado financiero y la economía en general, considerando el rol que le corresponde al Banco Central en términos de preservar la estabilidad del mercado financiero. Nosotros vamos a concentrarnos en esa dimensión en particular. Nosotros, si bien la ley orgánica nos asigna una responsabilidad en materia de estabilidad financiera, nosotros no somos propiamente los reguladores del sector, solo emitimos regulaciones de carácter muy global relacionado con temas más ligados a la liquidez del sistema bancario, pero sin embargo nuestros análisis en general se extienden bastante más allá, como se muestra regularmente en los informes de estabilidad financiera. Esto porque, y este es un mandato que está contenido en nuestra ley orgánica, que tiene su justificación en el hecho de que la inestabilidad financiera puede desencadenar episodios de crisis que son transferidos rápidamente a la economía real y al bienestar de las personas, y por lo tanto, sobre todo a la vista de lo que ha sido la experiencia en el mundo en los últimos 15 años, es una función que adquiere especial relevancia. Dentro del ámbito de las asesorías de la estabilidad financiera, las asesorías financieras para cambios de fondos de pensiones u otro tipo de fondos colectivos, es un tema que ha sido analizado por diversas autoridades, por entidades internacionales y por académicos. Al respecto, hay estudios que han argumentado que los cambios frecuentes de fondos no necesariamente benefician a quienes los realizan y que obligan a los portafolios o a los administradores de los fondos a mantener un mayor nivel de liquidez que le permita entonces hacer frente a liquidaciones frecuentes, lo que es cierto, dado que instrumentos más líquidos son menos rentables, reducen la rentabilidad global de los fondos. Y esto no afecta solo a los afiliados que se cambian frecuentemente de fondos, sino que a todos ellos en realidad, y ahí hay un estudio reciente de la OECD que fue justamente
encargado en medio de la discusión sobre la movilidad de fondos. Hay un estudio de la Superintendencia de Pensiones y también estudio en el ámbito más académico. Por otra parte, las recomendaciones de cambios de fondos producen reacomodos masivos y coordinados que ponen presión sobre las tasas de interés de instrumentos financieros de largo plazo. Esto especialmente, ¿cierto?, cuando hay salidas de fondos en los cuales los instrumentos de inversión de largo plazo son un activo importante. Esto incrementa los costos de financiamiento de las empresas y de los hogares y aumenta especialmente el costo de los créditos hipotecarios. Además, más allá de los efectos para el sistema financiero y a los asesorados, también hay otros riesgos que están más ligados a la calidad de la información que recibe el afiliado para efectos de sus decisiones, cuán exacta o carente o fundamentada esta sea. Esto también fue tocado en nuestro informe hace un tiempo atrás. ¿Sí? Presidente, tenemos una presentación, si me dejan compartirla para poder ir siguiendo el relato. Sí, yo necesito que me nombren como administrador. Perfecto. Yo no veo inconveniente que, acompañado a la palabra del presidente del Banco Central, vaya a la presentación. Sí, porque justo ahora estábamos llegando a unas láminas con gráficos, así que... Perfecto. Le pediría que nos pusiéramos, que lo alcanzara o sea, si tuviéramos un poquito su exposición para que quien está a cargo de ir digitando pueda alcanzar la palabra para que haya coherencia entre lo que estamos mirando y lo que usted está diciendo. Claro. Yo estaba a punto de pasar a los datos que están en la lámina 5. Ok, ahí está la 4. Ahí está. Vale. Ok. Entonces, decía que este tema de los movimientos de fondos, si bien por supuesto fueron incorporados como una posibilidad para los afiliados desde hace muchos años y propiamente en el esquema multifondos desde comienzos de los 2000, en realidad solo en el 2018 las recomendaciones que ya existían desde hacía algún tiempo empezaron a darse con mucha mayor frecuencia. Esto lo vemos, ¿cierto?, en esta gráfica, donde vemos que hasta el 2017 el número de cambios de fondos en un trimestre raramente superaba 2 recomendaciones mensuales. En cambio, del 2018 en adelante hemos tenido movimientos muchísimo más frecuentes, en algunos trimestres 6 y hasta 7 recomendaciones. Hemos tenido casos en los cuales en un mes se han dado 3 recomendaciones distintas, todo lo cual, por supuesto, genera un grado de volatilidad en las carteras de los fondos de inversiones importantes, que es lo que lleva a lo que mencionaba recién, al hecho de que, los administradores de fondos de pensiones deban asegurarse de mantener fondos más líquidos, pero al mismo tiempo menos rentables, para poder facilitar estos cambios, dado que la ley les da un plazo bien limitado para materializarlos. Ahora, lo más importante para nosotros como Banco Central tiene que ver con el impacto que eso tiene en los mercados financieros. Entonces, en la lámina siguiente vemos, por ejemplo, cómo hasta el 2018 los movimientos, si comparamos los movimientos de bonos soberanos en términos de volumen y en términos de tasa, vemos que era un movimiento relativamente estable, con mucha estabilidad de las tasas soberanas. Desde el 2019 en adelante, en cambio, esto se cambió significativamente, aumentó mucho el volumen de movimiento de fondos y al mismo tiempo las tasas también han tenido una variabilidad muchísimo mayor y, por supuesto, desde fines del año pasado también han ido teniendo un incremento. Por supuesto, eso está explicado por varios factores, no solamente lo que está asociado a los movimientos de los afiliados, pero sí lo que uno sí podría decir es que los movimientos de los afiliados sí contribuyen a aumentar la volatilidad de estos movimientos. Además, si uno compara algunos episodios en el pasado con los más recientes,
lo que ve es que durante mucho tiempo, cuando lo que dominaba en términos de los cambios de composición de los fondos de pensiones eran las decisiones de los administradores ligados a cómo veían ellos las perspectivas para la economía, las perspectivas para los mercados, y donde normalmente los fondos de pensiones tendían a jugar un papel estabilizador porque entraban a los mercados cuando veían que los precios de los activos estaban cayendo más allá de lo justificado en largo plazo, entraban, eso ayudaba a estabilizar esos mercados, cosa que ocurrió en varios episodios importantes. En el último año y medio, eso no siempre ha sido así. Hemos tenido momentos en los cuales hemos tenido movimientos de fondos en ocasiones muy complejas, ocasiones en las cuales la economía estaba con un grado importante de incertidumbre, donde ya se estaba produciendo volatilidad en los mercados, y eso tendió a exacerbarlo. Eso porque muchas de las recomendaciones se han basado en consideraciones más de corto plazo, de obtener una ganancia para los afiliados en el corto plazo, pero por supuesto eso tiende a exacerbar los movimientos de los mercados, tiende a aumentarlo en lugar de reducirlo. Ahora, el tema fundamental en torno a las recomendaciones y los movimientos de fondos de los afiliados tiene que ver con que por el hecho de existir recomendaciones que tienen una recepción muy masiva y que como tales pueden incidir sobre los precios de mercado, eso hace que para quien emite la recomendación, si esa persona, entidad, prevé que su recomendación va a producir un determinado efecto en los mercados, por supuesto existe el riesgo de que esa persona o esa entidad tienda a tenga la tentación, por así decirlo, de obtener una ganancia a su favor, ¿no? Adelantándose a lo que sería el movimiento en esos mercados. Ahora, esto no es necesario que ocurra, no es necesario llamémosle una suerte de denuncia para que la regulación se justifique. La regulación se justifica en la medida que existe el riesgo de que se produzca este tipo de conducta, y eso, ¿cierto?, es lo que debería llevar a adecuar la regulación para prevenir este tipo de situaciones, evitar que se produzca. Ahora, en esto uno siempre tiene que tener claro también que las regulaciones en general buscan mitigar riesgos, pero no siempre los pueden eliminar por completo, por lo que es importante mantener un monitoreo regular sobre cómo están funcionando los mercados y de diversos agentes. Entonces, este tipo de riesgos han hecho que la asesoría financiera y en particular la asesoría a inversiones con objetivos previsionales sea una actividad regulada en varios países de altos ingresos. Por ejemplo, en el Reino Unido, la asesoría financiera es regulada con independencia de si esta es personalizada o es de carácter general o genérico. Al mismo tiempo también se han impuesto una serie de requisitos en varios países, como el cumplimiento de exigencias mínimas de idoneidad y conocimientos para el asesor, la obligación de entregar información clara al cliente acerca de los costos o potenciales conflictos de interés, y la obligación de actuar siempre en el mejor interés del asesorado. Todo eso forma parte de los marcos regulatorios que hay en países donde se da la posibilidad de movimiento de los inversionistas con asesorías externas. Ahora, creo que es importante resaltar que, por ejemplo, cuando uno compara con el caso del Reino Unido, por supuesto el Reino Unido es un país que tiene un mercado de capitales muy profundo, de enormes dimensiones, por lo tanto la posibilidad de generar el impacto sobre los precios de mercado a través de movimientos masivos de afiliados no son las que se dan aquí en Chile. Aquí en Chile el peso relativo de los fondos de pensiones es muy alto en relación al tamaño del mercado de capitales y a los mercados de distintos activos. Entonces eso hace aún más relevante la importancia de regular este tipo de asesorías. Ahora, esto fue, ¿cierto?, recogido en la Ley de Agentes de Mercado, que creó la figura de asesores financieros previsionales o entidades de asesoría financiera previsional,
que establece una serie de requisitos, entre los cuales están el inscribirse en un registro que mantendrá conjuntamente la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, constituir garantías para responder a los perjuicios que puedan causar a los afiliados y acreditar conocimientos suficientes. Asimismo, se señala claramente en esa ley que no podrán valerse directa o indirectamente en beneficio propio o de terceros relacionados de las variaciones de precios que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes, y actualmente la CMF tiene en consulta pública la norma para generar precisamente esta regulación. Esto, nuevamente, en la lámina siguiente se observa que es importante por la creciente magnitud y frecuencia de las recomendaciones de cambios de fondo, y vemos en particular que en torno a la promulgación de la ley 21.314 tendió a reducirse estas recomendaciones, pero luego resurgieron con con casi mayor frecuencia en los meses siguientes. Entonces, hasta hace muy poco, esto ha seguido siendo un tema importante en términos del funcionamiento del mercado de pensiones. Y esto han generado efectivamente rebalanceos relevantes en el portafolio de inversiones de los fondos de pensiones. Lo vemos en la lámina siguiente, en particular referidos al flujo de los fondos de pensiones sobre el fondo E, en términos de entradas y salidas. Vemos que ha habido trimestres con el mismo volumen de entradas y de salidas por recomendaciones con direcciones opuestas. Y en la lámina de la derecha vemos cómo ha ido cambiando la composición de los flujos de inversión de los fondos de pensiones. Ahora acá, por supuesto, también incide sobre este movimiento que se observa en esta gráfica, también los retiros de fondos de los afiliados, que también han llevado a liquidar ciertos activos por parte de las administradoras. En la lámina siguiente vemos, por otra parte, un fenómeno que está conectado a esta mayor intensidad de las recomendaciones y de cambio de efectivos de fondos de los afiliados, en términos de la volatilidad de las tasas soberanas, o sea, las tasas de bonos del gobierno de largo plazo en economías emergentes. Entonces acá se ilustra desde el año 2016 en adelante la volatilidad de estas tasas para un conjunto de países emergentes, varios de América Latina, otros de Asia, etc. Las barras amarillas reflejan el rango llamémosle central de volatilidad de estas tasas, y en los puntos rojos corresponden a Chile. Entonces vemos que hasta fines del 2018 más o menos, en Chile teníamos una volatilidad de las tasas soberanas muy baja, por debajo del percentil 25 de la volatilidad de tasas en economías emergentes. En otras palabras, las tasas soberanas de largo plazo en Chile eran mucho menos volátiles que en otros países emergentes. Esto comenzó a cambiar durante el 2019. Por supuesto, en el último trimestre del 2019 se produjo un salto, un aumento muy considerable de la volatilidad de las tasas soberanas en Chile, derivado de los efectos económicos que tuvo la crisis social. Luego, a comienzos del 2021, vemos que se produce también un cambio, en comienzos del 2020, también un salto grande de la volatilidad de tasa en todos los países emergentes derivado del inicio de la crisis del COVID, y luego eso ha tendido a moderarse, con la economía chilena ubicándose más o menos en la mitad de ese rango de variabilidad entre los países emergentes. En el gráfico de la derecha vemos la relación entre la frecuencia de los cambios acumulados y la volatilidad de tasas, y vemos que en general la mayor volatilidad o el mayor volumen de cambios tiende a generar también una volatilidad de tasas mayor.
Entonces con eso llegamos a la ley, a lo que ya es hoy día los desafíos de la ley 21.314. Ya me refería a las características específicas. Pero lo importante acá es que esta es una normativa que todavía, o sea, que está en proceso de implementación. ¿Ah? O sea, para generar los beneficios que se buscaba cautelar con esta ley, se requiere la puesta en funcionamiento de la ley aprobada, que comenzó a regir el 1 de julio, y exige a los asesores inscribirse en el registro de asesores financieros a más tardar el 1 de octubre, de acuerdo a la normativa que dicten la CMF y la Superintendencia de Pensiones, a más tardar el 1 de agosto. O sea, estamos en plena implementación de esta normativa. Ahora, puede ser que aún existan desafíos frente a otros canales a través de los cuales se pueden incidir en las decisiones de los afiliados, sin estar sujeto a una regulación y fiscalización, a través de medios alternativos de coordinación y de influencia, que puedan ser objeto de una fiscalización más compleja, como los foros de Internet, y tuvimos hace poco un episodio en Estados Unidos de esas características. Entonces, en este momento, presidente, con esto termino, el gran desafío es implementar esta legislación, ver cómo avanza en términos de su rodaje, identificar si se genera algún tipo de resquicio, pero en general yo diría tenemos bastante confianza en que esto ayudará a volver el tema de los cambios de pensiones a lo que era su propósito inicial, que era decisiones más de largo plazo de los afiliados en términos del perfil de riesgo de sus inversiones, cuán líquidas querían que fueran, cuán rentables en el largo plazo querían que fueran, y por lo tanto los temas de cambios de fondos ligados a objetivos de más corto plazo, por supuesto, tienen otros mercados y otros instrumentos con los cuales se pueden operar. Así que con eso termino, presidente, y quedo a su disposición y de la comisión para las preguntas o comentarios que tengan. También me acompaña el fiscal del banco y el gerente de estabilidad financiera para que, si es necesario, también puedan tomar algunas de esas preguntas o consultas. Gracias. Muy amable, presidente. Quiero a continuación ofrecerle la palabra a los señores y señores diputados presentes, al presidente del Banco Central o a sus acompañantes respecto de la exposición o de alguna inquietud que les surga producto del objetivo que tiene la Comisión de Investigación. Con la palabra. Diputado Leopoldo Pérez, presidente. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a los miembros de la comisión y también a todos nuestros invitados, el presidente del Banco Central y todos quienes lo acompañan, al presidente de la CMF, don Joaquín Cortés, también, y con todos sus acompañantes. Por su intermedio, presidente, al presidente del banco, él mencionó en su exposición, me gustaría que se pudiera profundizar un poquito más en dos aspectos. Uno que tiene que ver que efectivamente él planteó y mostró en los gráficos que los cambios masivos de fondo en muy corto tiempo generan inestabilidad o volatilidad en el mercado financiero y fundamentalmente porque afectaban a inversiones o en instrumentos, entiendo, de un poco más de largo plazo, y por lo tanto eso podría llevar a que no solo hubiese pérdida de quienes hicieran esos cambios, sino que también del sistema, o sea, es decir, de todos aquellos partícipes o, digamos, todos los ahorrantes, los fondos de pensiones que no están por cambiarse de fondo de manera tan rápida y masiva. Y eso afecta al sistema en su globalidad. Entonces, ese es uno de los puntos que esta comisión investigadora, y qué bueno que el presidente del Banco Central haya estado en esta exposición, en esta comisión, si bien no es el ente fiscalizador o no es la superintendencia, digamos, pero sí la opinión del Banco Central respecto al impacto que tiene eso en el sistema y no solo en aquellos que pudieran eventualmente tener ganancias o pérdidas producto de esos cambios masivos. Entonces, un poquitito, si nos puede ilustrar más o menos las magnitudes que podríamos tener, si es, porque se dice mucho con estos asesores, digamos,
que más o menos en estos cambios de fondo el 80% perdía generalmente y un 20% obtenía, entre comillas, mejores resultados en estas movidas rápidas que se hacían. Quiero ver si eso es verdad o es solamente una suposición o un tufo, como se dice vulgarmente. Y lo segundo, explicar un poquito más en detalle, porque esto también es relevante, presidente, y para todos los miembros de la comisión, y esto va a ser relevante también para el informe. Si pudiera explicarnos un poquito en qué consiste el front-running. Usted lo mencionó, no con ese concepto, pero sí de que estos asesores podrían eventualmente adelantarse, dado estos seguidores que se tienen respecto a cambios masivos, que ellos mismos, estos asesores, podrían hacer inversiones en otro tipo de activos financieros que se verían, entre comillas, con caídas de precio o perjudicados, y por lo tanto harían la pasada, como se dice vulgarmente. Si nos pudiese explicar lo del front running, que también se lo voy a preguntar después también a la CMF. Gracias, presidente. Muy amable, muchas gracias. Presidente, por favor. O quien estime conveniente de su equipo que pudiera responder. Sí, gracias, presidente. Voy a hacer un comentario más general y después le voy a pedir a Juan Francisco que se refiera en particular a los efectos sobre los mercados y al fiscal que se refiere al tema de los conflictos de interés. Okay. Pero, a ver, aquí tenemos en el fondo 2 o 3 tipos de situaciones. Una tiene que ver con el impacto inmediato o más directo que tienen los cambios de fondos sobre los mercados de activos y sobre el tipo de cambio, porque también hay que considerar que el tipo de cambio tiende a verse afectado si es que hay movimientos de inversiones en el exterior a Chile o viceversa. Entonces acá, por supuesto, si esos movimientos hacen caer los precios de activos en los cuales están invertidos los fondos de pensiones, y están invertidos los fondos de pensiones de todos los afiliados, por supuesto al resto de los afiliados también los va a afectar. A medida que se ha ido intensificando esta dinámica, hay que señalar además que la reacción de los mercados es muy inmediata. O sea, quizás en el pasado, quizás hace 5, 8, 10 años atrás, quizás los mercados habrían esperado a ver qué es lo que pasaba con una recomendación. Hoy en día, cuando esas recomendaciones se emiten, los mercados reaccionan casi de inmediato. Entonces eso se refleja también en otro de los puntos que mencionaba el diputado Pérez, que tiene que ver con quienes obtienen una mayor ganancia, por así decirlo, si es que efectivamente los mercados reaccionan de esa manera. Y aquí lo que ocurre es que no todos los afiliados que siguen estas recomendaciones las materializan al mismo tiempo. De hecho, los cambios de fondos se producen entre 2 y 5 días posteriores a la recomendación, pero entre 2 y 5 días hay una enorme diferencia en términos de lo que puede estar ocurriendo con los precios de mercado. Entonces, por lo tanto, aquí se genera como una suerte de carrera de quién es el primero en cambiarse para obtener la mayor ganancia, porque el que se cambia al final probablemente más bien va a sufrir una pérdida. Ahora, eso tiene que ver con los cambios en lo más inmediato. Ahora, en el largo plazo, hay un costo que también es para el conjunto de los afiliados, incluyendo los que se han cambiado, que es el hecho de que en la medida que los fondos de pensiones tengan que mantener activos más líquidos para que los cambios de composición de fondos se puedan implementar a la velocidad requerida, eso hace que, como existe, ¿cierto?, una tensión entre liquidez y rentabilidad, entonces al mantener una mayor proporción de fondos líquidos, bueno, los fondos en general son menos rentables. Y eso también eso le afecta a todo el mundo, independientemente de qué es lo que haya ocurrido en un episodio de cambio respecto de otro. Ahora, en Chile, y quizás Juan Francisco puede citar las cifras específicas, nuevamente tenemos que ser bien conscientes de la magnitud, o sea, del peso relativo de los fondos de pensión en estos mercados para entender la magnitud de los movimientos de precios.
O sea, en el mercado de bonos soberanos, por ejemplo, los fondos de pensiones representan algo así como la mitad, o sea, los activos de los fondos de pensiones representan como la mitad de toda la deuda soberana en el mercado local. ¿Eh? En el caso de las acciones, es una proporción menor, es como alrededor de un 30%, pero es en parte porque solo las acciones de algunas compañías son elegibles para inversiones de los fondos de pensiones. ¿Mm? Y en el mercado cambiario, si uno compara los volúmenes de operaciones de cambio que generan algunas de estas recomendaciones versus el movimiento regular, el movimiento habitual del mercado cambiario, también hacen diferencias bien importantes. Entonces, no sé si Juan Francisco se puede referir un poco más a esos órdenes de magnitud y, como decía Juan Pablo, tocar el tema de los conflictos de interés. Gracias. Bueno, gracias, presidente. Voy a hacer un par de puntos sobre las preguntas que hicieron. El primero es sobre los órdenes de magnitud. Voy a partir como en orden inverso. Como se puede apreciar en los gráficos, el orden de magnitud de impacto en las tasas soberanas de largo plazo en los periodos previos al 2019, donde se intensificaron las recomendaciones, eran del orden de 50 puntos base frente a un evento extremo. Como se puede apreciar en las líneas azules, los movimientos de los fondos de pensiones fueron para tratar de contrarrestar los efectos del deterioro en estos mercados de renta fija soberana. En el gráfico del lado derecho, lo que se aprecia es que el volumen que los fondos de pensiones tuvieron que liquidar fue significativo, fue una caída en algunas semanas de más del 10%, y por lo tanto incrementó el nivel de la tasa de interés en cerca de 100 puntos base, casi un 1% se incrementó. Entonces eso tiene relación con los costos que se pueden afrontar al momento del impacto que tienen en el mercado, no solo en las tasas de interés de largo plazo, sino también eso tiene un efecto que también ha sido cuantificado en diversos estudios. Uno más reciente, del 2020, es de Ceballos y Romero, que citamos en una de las láminas del principio, en que se estima que por cada recomendación se pueden llegar a incrementar en 30 puntos base la tasa de interés de hipotecario. Pensando que una tasa de interés hipotecario está en el orden del 2 al 3%, podría crecer solamente por una recomendación, por ejemplo, como la observada al inicio o a mediados del 2019, entre 30 y 60 puntos, o sea, subir de 2 a 2,6%, solo por el efecto de la volatilidad adicional que generan las recomendaciones. En cuanto a la rentabilidad obtenida por cada uno de los beneficiarios de los afiliados que hacen uso de las recomendaciones, hay dos puntos. Uno, en general, un estudio reciente de la OECD encuentra que las ganancias obtenidas al hacer caso de las recomendaciones son en general más bien debido a la suerte, porque la mitad de los beneficiarios obtienen algún retorno en caso de haber seguido las recomendaciones. Y un dato más de largo plazo es que en el mismo trabajo mencionan que el 73% de las personas que siguieron las recomendaciones desde el 2014, si en vez de haber hecho eso, hubieran seguido una recomendación o hubieran seguido un perfil de inversiones de acuerdo a su edad y otras características, un perfil por defecto, en el caso de seguir la recomendación hubieran tenido un 4,4% menos de rentabilidad acumulada desde el 2014 a la fecha. Entonces, en concreto, no es evidente que las recomendaciones generen un beneficio individual para quienes siguen esta recomendación. Y por otro lado, el efecto en mercado financiero tiende a ser relevante porque no solo afecta
a la liquidez de los mercados, sino también a las condiciones de financiamiento y que, por ejemplo, se refleja en las tasas de interés hipotecarias. Eso, presidente. Gracias. En la continuación había alguien de el fiscal. Sí, presidente, muchas gracias. El fiscal Juan Pablo Araya. Sí, correcto. Sí, respecto al tema de los conflictos de interés, efectivamente, yo diría que es una de las motivaciones o razones que justificaba la necesidad de contar en Chile con una regulación eficaz respecto de la actividad de asesoría previsional o asesoría financiera previsional, junto con, obviamente, los efectos que los cambios masivos de fondos frecuentes pueden tener en el valor de las carteras y el impacto que puede tener para los afiliados al sistema, los pensionados. Otra razón o factor importante que justificaba regular esto es justamente prevenir los eventuales conflictos de interés. Y ahí, como bien lo señaló el presidente en la presentación, no es necesario tener evidencia o confirmación de que efectivamente hubieran estado ocurriendo abusos o mal usos de la información que poseen los asesores previsionales al momento de hacer su recomendación para efectos de regularlo. Basta que exista el riesgo de ello para que sea necesario o conveniente contar con una normativa que regule la materia y de esa manera prevenga ese conflicto y ese riesgo. Y esto es algo que obviamente no solamente lo levantamos nosotros en su momento a través de informes de estabilidad financiera, sino algo que está presente en la literatura y en distintos reportes que se han hecho sobre estas materias. Afortunadamente, la ley 20.314, que fue aprobada por este mismo Congreso, se hizo cargo de este tema y concretamente, junto con regular a los asesores previsionales, incluyó normas de incompatibilidad y prohibiciones, y concretamente incluyó una prohibición que le impide a los asesores previsionales o asesores financieros previsionales valerse ya sea directa o indirectamente, y ya sea en beneficio propio o de terceros relacionados de las operaciones de los precios de mercado que se puedan derivar de las recomendaciones que ellos efectúen a sus clientes. Y junto con ello, muy importante, obviamente, que al estar sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones y de la CMF, existen las herramientas para asegurar que efectivamente esa prohibición se cumpla. Así que en ese sentido, valoramos profundamente el cambio legal que aprobó el Congreso y que justamente se hace cargo de esta preocupación. Se ofrece la palabra a los señores y señores diputados. Gracias, presidente, por su intermedio al presidente y a quienes lo acompañaron en la explicación a las consultas que hice. Yo creo que son bastante clarificadoras respecto de esta comisión. Presidente, ¿Sí? yo quisiera ahondar en la segunda parte de la pregunta que hizo inicialmente el diputado Leopoldo Pérez. Los expositores se han referido mucho a la volatilidad y los efectos negativos de estos cambios masivos en el sistema, pero me gustaría saber si hay evidencia o si además existe un riesgo cierto de que con el uso de la información privilegiada que supone saber que se va a producir un cambio masivo, se puedan tomar posiciones y obtener ganancias indebidas por parte de quienes promueven estos cambios. Presidente, Sí, compleja la pregunta, pero hay que... ¿Sí? Es compleja la pregunta, pero hay que responderla. O sea, como lo señaló el fiscal, ese riesgo existe. Ese riesgo existe dada la magnitud dado el volumen o el número de afiliados que siguen las recomendaciones. Mientras mayor sea ese número, por supuesto, mayor será el impacto potencial en los mercados. Ahora, esto no es una cuestión aritmética, porque en definitiva, ¿cierto? Cada uno de los fondos, de los 5 fondos del sistema multifondo, tiene límites de inversión, y cuando la administradora tiene que tomar una decisión frente a un cambio de fondos, tiene varias alternativas. Entonces hemos visto, ¿cierto? Incluso entre los cambios más extremos, entre los fondos A y E, es cierto que a veces la administradora ha ido cambiando sus estrategias de tal manera, estrategias de inversión y desinversión,
de tal manera de mantener la rentabilidad, que siempre es algo que el sistema le exige. Entonces no es, digamos, uno no puede identificarlo como algo, como un impacto que es totalmente cierto, pero en la medida que su probabilidad sea relativamente alta, por supuesto el riesgo sigue estando presente. Ok. Ante la pregunta del diputado Pardo, sería incomprobable la posibilidad eventual de que alguien obtuviera mejores posiciones y con ello ingresos subrepticio por solo aconsejar estos cambios masivos. O sea, para hacer eso me puede corregir el fiscal, pero uno tendría que tener información sobre las operaciones financieras que ha hecho esa persona, personas relacionadas con ellos, y hay mercados en los cuales además se mantienen mayores registros individualizados de quienes intervienen, en otros menos. Por ejemplo, qué sé yo, en el mercado de acciones, es un mercado que es mucho más transparente en términos del conocimiento de quienes invierten en acciones determinadas. El mercado cambiario, en cambio, por ejemplo, es un mercado en el cual la información, los volúmenes son muy grandes y por lo tanto los mercados funcionan en distintos lados, y por lo tanto no es más difícil obtener información, pero Juan Pablo probablemente puede ahondar más sobre este punto. Juan Pablo. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, bueno, primero precisar que el Banco Central obviamente no, como se señaló en principio, no tiene a su cargo ni tiene facultades fiscalizadoras respecto de estas entidades ni en general respecto de las instituciones financieras. Por lo tanto, no es que nosotros tengamos alguna información concreta respecto de que se haya podido estar ocurriendo este tipo de situaciones, sino que, como digo, es simplemente lo que se levanta es el riesgo. La ley que se acaba de aprobar, como señalé, le otorga facultades fiscalizadoras a la CMF, por lo tanto, y a la Superintendencia de Pensiones, desde luego. Por lo tanto, de aquí en adelante, y sobre todo cuando una vez que ya esté implementada la ley, van a existir las herramientas a cargo de esas entidades para efectos de controlar y fiscalizar que efectivamente esta prohibición se cumpla. Hacia atrás, obviamente, es más difícil, primero porque quienes realizaban esta actividad estaban fuera del perímetro fiscalizador de estas entidades, y porque en ausencia o a falta de denuncias concretas o hechos concretos que permitan sospechar que hubiera ocurrido una situación como esta, obviamente que no es posible, digamos, establecer o suponer, digamos, que hayan ocurrido. Obviamente que de repente en tantos ámbitos ocurre que por distintas circunstancias se sabe de alguna situación que termina en un escándalo, etcétera. Lo hemos visto en otros países del mundo, y bueno, también en Chile, y por ahí de repente finalmente se inician investigaciones que llegan a algún resultado, pero por lo que nosotros sabemos hasta el momento no existiría, digamos, una denuncia o un caso concreto que se pueda, digamos, dar a conocer o que esté siendo objeto de investigación. Pero sí, confiamos en que hacia adelante la nueva regulación y las facultades de la Superintendencia y de la CMF van a contribuir a prevenir que este tipo de situaciones se produzcan. Gracias. Diputada Hernando, ¿usted está pidiendo la palabra? Ya, como tiene la manito puesta ahí. Se ofrece la palabra a los y las diputados. Bueno, si no hay uso de la palabra, le agradecemos al presidente del Banco Central, a todo su equipo que estuvo presente, por su colaboración en esta comisión de investigación, y muchas gracias por sus comentarios y aportes que van a ser sustantivos para las conclusiones que tenga que arribar esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, presidente, y gracias a la diputada y diputada integrante de la comisión. Bueno, a continuación está el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el señor Joaquín Cortés, quien está acompañado del director general de la Supervisión de Conductas del Mercado, señor Daniel García, y el director general jurídico, señor José Antonio Gaspar. Están presentes, tienen una exposición, y quiero ofrecerle la palabra entonces al
presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Muchas gracias por su presencia. Gracias, presidente. Nuestra presentación de alguna forma es complementaria a la que hizo el Banco Central. Entiendo que la invitación fue que nos refiramos a la fiscalización o regulación de los asesores financieros que formulan recomendaciones a cotizantes de AFP para la administración de sus fondos previsionales. Yo primero quiero exponer acerca de cómo se hace esta supervisión y básicamente explicar que aquí hay un antes y un después con respecto a la ley 21, cómo la ley 21.314 cambia la forma como se debe fiscalizar a estos asesores y cómo también cambia el perímetro de supervisión. Y también me quiero referir a algo que ha estado en la discusión, que tiene que ver con un eventual uso de información privilegiada por parte de estos asesores. Bueno, la Comisión para el Mercado Financiero somos un servicio público de carácter técnico que tiene entre nuestro objetivo velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Hasta antes de la vigencia de la ley 21.314 sobre agentes de mercado, lo único que estaban sometidos a su supervisión eran los denominados asesores previsionales. Y estos asesores previsionales eran quienes entregaban orientación personal a quienes deseaban pensionarse o tomar otras decisiones en materia previsional. No había, por lo tanto, no estaba bajo nuestra supervisión los denominados asesores financieros, sino que los únicos que estaban bajo supervisión eran los asesores previsionales, que estaban bajo supervisión tanto de la Superintendencia de Pensiones como de la Comisión para el Mercado Financiero. Y estas personas tenían que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, acreditar conocimiento en materia previsionales, cumplir con requisitos de integridad, tener una garantía, básicamente una póliza de seguro, para hacer frente a eventuales incumplimientos y estar al día inscrito en el registro de asesores previsionales. Esto, insisto, para aquellos asesores denominados previsionales. Los asesores financieros no tenían ninguno de estos requisitos, lo cual nunca fue muy cómodo para nuestra comisión, porque ustedes se recordarán que en el pasado hubo varios escándalos financieros relacionados con asesores financieros y que no tenían ninguna supervisión de nadie. Para los asesores previsionales, tanto la superintendencia en conjunto con la comisión establecieron un procedimiento de fiscalización que podía ser en terreno o en gabinete. Se requería periódicamente información técnica sobre operaciones, se verificaba la mantención de los requisitos legales y se realizaba una verificación periódica de los conocimientos. Estas personas tienen que dar exámenes periódicamente. Como dije, hay un antes y un después en la ley 21.314 establece un cambio en la forma que se fiscaliza este mercado. Básicamente, lo que hace esta ley es que incorpora el perímetro de la comisión a los asesores financieros y crea una nueva figura, que es la figura de asesores financieros previsionales, que en algún minuto se iba a llamar asesores previsionales masivos, en contraposición a los asesores previsionales que daban recomendaciones personalizadas. Esta ley crea alguna exigencia. La más importante es que establece que las personas y empresas que realizan recomendaciones masivas de inversiones previsionales, por ejemplo, cambios de fondo, deben someterse
a una regulación conjunta de la Superintendencia de Pensiones y nuestra comisión. Estas personas ahora se pasan a denominarse, cuando son individuos, asesores financieros previsionales, y cuando son personas jurídicas pasan a denominarse entidades de asesoría financiera previsional. Tienen que inscribirse en un registro que mantienen conjuntamente la Comisión y la Superintendencia de Pensiones. Deben contratar una póliza de seguro o una boleta de garantía para responder por eventuales prejuicios que le ocasionen a sus clientes. Y lo importante, quienes brinden este tipo de servicios no podrán ejercer la función de administración de cartera y les va a estar prohibido valerse directa o indirectamente en beneficio propio o de terceros relacionados de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes. Yo creo que esto era lo que se refería el presidente del Banco Central, que ahora esta ley da herramientas para supervisar y sancionar eventualmente a aquellos asesores financieros previsionales que usen sus recomendaciones para obtener beneficios. También esta ley entra a regular la asesoría de inversión. Y esta asesoría de inversión queda sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. La supervisión de los asesores financieros previsionales queda bajo la supervisión conjunta de las dos entidades, pero la asesoría de inversión, los asesores de inversión, quedan sujetos a la fiscalización de la Comisión. Y se define como asesoría de inversión la prestación por cualquier medio de servicios o la oferta de productos al público en general o a sectores específicos de él relacionados con la inversión en instrumentos financieros de cualquier especie. Entonces, esta ley primero crea una obligación de registro, ya hace que solamente puedan prestar servicios de asesoría de inversión en forma habitual quienes se encuentren inscritos en el registro que para tal efecto mantendrá la Comisión. Por lo tanto, el que no está inscrito en este registro está fuera de la ley. Y segundo, hay algunas entidades que se encuentran exentas de esta obligación, como son los bancos, las compañías de seguro y reaseguro, intermediarios de valores de oferta pública, AGF y administradores de cartera, por cuanto ya están dentro del perímetro de supervisión. La Comisión tiene 12 meses para dictar una norma de carácter general que regule a estos asesores de inversión. Esa norma tiene que establecer requisitos de inscripción, exigencias que deben cumplir estos asesores en materia de solvencia, gestión de riesgo, idoneidad de conducta, cuál es la información mínima que estos asesores de inversión tienen que proporcionarle al público en general y a la Comisión, y los requisitos que debe cumplir la información que se entrega al público. Por ejemplo, se informe sobre riesgo, sobre costo, rentabilidad esperada, conflicto de interés y el perfil profesional de los responsables de esta información. En cuanto al tema que preocupa y que nosotros le denominamos un eventual uso de información privilegiada, quiero decir que ya la ley del mercado de valores establece algunos lineamientos. Por ejemplo, todo aquel que en razón de su cargo, su posición, su actividad o relación con un emisor posea información privilegiada, tiene que de alguna forma observar la siguiente conducta: deber de reserva, guardar reserva y no utilizarla en beneficio propio y ajeno, ni adquirir o enajenar para sí o para terceros directamente o a través de otras personas los valores sobre los cuales posee información privilegiada,
tiene también una prohibición de uso, que es una prohibición de valerse de la información privilegiada para obtener beneficio o evitar pérdida, y tiene un deber de abstención, el deber de abstención de comunicar la información privilegiada a terceros o de recomendar la adquisición o enajenación de los valores. Esas son conductas que la ley espera que se cumplan. El artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores establece tres hipótesis. En primer lugar, cualquier información referida a uno o más emisores de valores o sus negocios, o a uno o varios de sus valores, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea incapaz de influir en la cotización de ellos. O sea, conocimiento respecto ya sea a valores o a los emisores de valores, que tenga el potencial de influir en el precio de mercado. En segundo lugar, información sobre negociaciones aún pendientes, que al conocerse puedan perjudicar el interés social y cuya reserva haya sido acordada por 3/4 partes de los directores de la empresa. Y en tercer lugar, información sobre decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de oferta específica de un inversionista institucional en el mercado de valores. O sea, esto es tener conocimiento del comportamiento o de lo que va a hacer, ya sea intención de compra o intención de venta por parte de un inversionista institucional, como son los fondos de pensión. Ahora, la legislación básicamente lo que quiere hacer es evitar que quien tiene información sobre un emisor de valores, sobre un valor, o lo que un inversionista institucional va a hacer, pueda utilizar esa información en beneficio propio. Ahora, a partir de esta hipótesis legal y analizando el comportamiento que han tenido algunos asesores que hacían recomendaciones sobre cambio de fondo, estimamos que no ha sido posible asimilar el conocimiento que algunos tengan acerca del contenido de las recomendaciones de inversión de los asesores previsionales a ninguno de los conceptos que la ley recoge en la noción de información privilegiada. Estos asesores que efectuaban recomendaciones no tenían información sobre valores, tampoco información sobre emisores de valores y tampoco sobre posibles comportamientos en fondos de pensiones. Estos asesores de por sí no son inversionistas institucionales, por lo cual no es posible asimilar esas recomendaciones que hacían esos asesores a información privilegiada. Con la ley de agentes de mercado, la ley 21.314, sí estos asesores financieros previsionales sí caen bajo el perímetro de la función de la superintendencia de valores y pasa a ser una infracción utilizar cualquier información de sus recomendaciones para efectuar operaciones que signifiquen ganancia o evitar pérdida. Esa es mi presentación, señor presidente, y estamos a sus órdenes para responder preguntas. Ok, muchas gracias por la exposición. Diputado Leopoldo Pérez está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Respecto de su exposición, quisiera preguntar lo siguiente. Sin perjuicio que en periodo pasado, o sea, antes de la publicación y entrar en vigencia la ley 21.314 sobre agentes de mercado, y él mencionaba que había una ley de valores
y citó un articulado y respecto a las hipótesis de cómo el manejo de la información. Quiero entender que esto es la pregunta que le había hecho al presidente del Banco Central respecto al front-running, digamos, o manejo de esta información, porque uno de los objetivos de esta comisión investigadora es ver justamente lo que pasó o la responsabilidad que tendrían las instancias de fiscalización, Superintendencia de Pensiones, la CMF, etcétera, respecto de un grupo de asesores financieros muy conocidos y muy bullado caso, y que incluso ya desaparecieron del mercado al momento de publicar la ley. O sea, parece que la ley les vino a perjudicar el negocio. Y se habló mucho de esto. Entonces, pero hay algo que me preocupa que dijo el señor Cortés respecto a que no era posible, antes de la ley 21.314, poder aseverar que se haya tenido información privilegiada respecto a algunos asesores relacionados con los cambios masivos o como recomendación de cambios masivos de fondos por la cantidad de seguidores que tenían. Eran aproximadamente 4 empresas que se dedicaban a esto. Y había una muy famosa en particular. Pero entiendo que, claro, no estaba la legislación adecuada que los pudiera controlar porque no estaban en los registros, no se sabían los datos, etcétera, que ellos podían tener. Pero sí, ellos eventualmente, sabiendo y conociendo el mercado de cómo operan los fondos los multifondos de pensiones, en el caso chileno, y en qué instrumentos estaban invertidos muchas veces los fondos, perfectamente se podría saber cuál sería el comportamiento de mercado al haber cambios de fondos más riesgosos, o sea, de instrumentos más riesgosos, respecto de irse a instrumentos menos riesgosos, o sea, que algún efecto iba a tener. Entonces, la pregunta concreta es, ¿se pudo haber advertido o uno podría inferir que con ese tipo de movimientos de fondos muy rápido, con mucho volumen, podría afectarse el mercado, como lo decía el presidente del Banco Central, que podría tener ventajas comparativas respecto de otros en el mismo mercado financiero? Esa es mi pregunta, presidente. Gracias. Señor Cortés, por favor. Voy a intentar contestar su preocupación, señor diputado Pérez, y después le voy a ofrecer la palabra a nuestro director general jurídico para que complemente. Lo que yo dije fue, uno, que los asesores financieros estaban fuera del perímetro de la comisión. En segundo lugar, sí dije que a nosotros nos preocupa y hemos sancionado a algunas personas por uso de información privilegiada. Y en una opinión personal, yo creo que tener la información, conocer qué es lo que iba a hacer, cuál iba a ser la reglamentación, podría haber tenido un componente valioso, ¿no? Pero tratamos de ver si esta actuación, un eventual aprovechamiento de esta información por parte de un asesor financiero, se podía tipificar como una infracción a la ley de mercado de valores, ¿no? Lo cual nos habría a nosotros permitido sancionar. Y eso fue lo que no pudimos tipificar. Y por tanto, le voy a ofrecer a mí, nuestro director general jurídico, la palabra para que explique en detalle. Por su intermedio, señor presidente, sí, para responder al diputado Pérez. Complementando, honorable diputado, la presentación del presidente de la comisión. Por un lado, para analizar los ilícitos de información privilegiada aplicables en la Ley de Mercado de Valores, poniendo, como bien explicó el presidente, antes de la Ley 21.314, se hizo, evidentemente, dentro de las actividades de fiscalización, ver cómo, si cabían o no cabían dentro de esa ley algunas de las figuras que usted comenta. Y el punto es que, por ejemplo, la figura de uso de información privilegiada, que podría haber sido una a analizar, como la describió el presidente de la comisión, requiere estos elementos bastante
bastante circunscritos que establece la ley de mercado de valores. Por un lado, establece de que la persona tenga conocimiento de información respecto de un emisor de valores o una acción o un valor específico. Entonces, no importa, aquí lo que daba la recomendación, por lo que entendemos de acuerdo a la información, es que daba una recomendación y que evidentemente iba a provocar un impacto en la situación de un fondo de pensión, pero no teníamos antecedentes respecto de que tuviera un conocimiento ex ante respecto del comportamiento de algunos de los valores que estaban presentes en el mercado de valores, etcétera. Entonces, y ese es un elemento clave dentro de la tipología de lo que se conoce como información privilegiada, que es ser un insider, o sea, tener información, pero está conceptualizado de acuerdo a lo que escribió el presidente en ese punto. Otra hipótesis que también se podía realizar y que me permito un poco complementar su pregunta respecto al front-running, apunta al front-running poder adelantarse o poder convencer dentro de a su contraparte, por así decirlo, dentro de la operación, jugar antes que el otro con los movimientos. Pero para ello, esa hipótesis, por lo menos las ciertas figuras asimilables actualmente en la ley de mercado de valores, que están sobre todo en las conductas de abuso de mercado, principalmente los artículos 52 y 53 de la ley de mercado de valores, exigen que a quien se busque, entre comillas, manipular es a la contraparte en la operación de valores. Acá la recomendación no iba, asumiendo de que hubiera sido esa hipótesis, honorable diputado, no iba dirigida a la contraparte en una eventual adquisición de una acción o de un bono, sino que al público titular de los fondos de pensiones que iban a ser destinados. Entonces, había un punto de asimetría de a quién iba la recomendación y con quién eventualmente pudiera recomendarse. Entonces, ahí es un poco la conclusión de por qué es que ahora en cambio estimamos, porque en términos muy generales, honorables diputados y honorables diputados presentes en la comisión, la legislación antes de este cambio no cubría la hipótesis, las hipótesis que describió el presidente, que eran de preocupación, evidentemente, de la Superintendencia de Valores, de la Comisión actualmente, y también por eso el apoyo técnico que un poco le dimos como institución a este cambio legal, porque entre otras cosas sí cubría expresamente, sin esto como aristas, precisamente la conducta de que estas entidades que se dedican a la recomendación masiva previsional no puedan aprovecharse por ningún motivo de esa recomendación, no quedaran estos marcos que eran los que existían con la ley vigente anteriormente, honorable diputado. Gracias. Muchas gracias. Le ofrece la palabra a los diputados. ¿Están callados los colegas? Sí, o son muy claras las explicaciones, entonces... Sí. No entendieron nada, entendieron todo, pero... Yo me quiero que... Sus preguntas son demasiado buenas, diputado Pérez, imposible igualarlo. Insuperable. Colega, nada más. Es insuperable. ¿Sabes que tenemos acá la CMF? No se tiene todos los días, digamos, ¿no? Reitero, con la palabra. Gonzalo. No, presidente. Ya, ok. Bueno, si no hubieren más preguntas, le agradezco a la Comisión para el Mercado Financiero y a su presidente la presencia y la exposición que yo me voy a quedar con el segundo argumento, que fue tremendamente esclarecedora y la contundencia de las preguntas de Leopoldo significó que no hubieran más consultas y quedáramos lo suficientemente claros, pero en los conceptos y que podamos arribar a conclusiones que sean aportadoras en todo este proceso de fiscalización que nosotros estamos llevando adelante. Agradezco su presencia, presidente. Muchas gracias. 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 Presidente. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muy amable. Tenemos, ¿cuántas sesiones nos quedan, Juan Pablo? No, todavía varias sesiones, presidente, pero la siguiente va a ser después de la disciplinaria. Y tenemos pocos invitados, nos han hecho llegar poca nómina de invitados los diputados. Okay, vamos a entrar a invitar a los académicos que nos sugirieron. Ok. Si hubieran invitado
que a algunos de los y las diputados les fueran importante que estuvieran presentes, les rogaría que hicieran llegar la nómina respectiva para la incorporación a las audiencias, ¿ya? Y ir avanzando en este ámbito, y porque va a llegar un punto en que después ya no vamos a tener más espacio para invitar y vamos a tener que ir construyendo las conclusiones de la comisión. Les rogaría eso. Luego entonces no tenemos más invitados y no tenemos más puntos que tratar. Levanto la sesión de la comisión de investigación y las gracias a todos los participantes. Muy amables.